Buenas noches, estamos en Radio El Salvador del Mundo en su programa Liturgia Viva. Le saluda a su hermano Jairo Equizábal del grupo San Juan y estamos en esta noche muy contentos, de verdad que agradecidos con Dios por tomarnos en cuenta, porque este tema es la columna vertebral de la doctrina católica. Me acompaña esta noche mi hermana tan querida, que te voy a agradecer te presentes. Muy buenas noches, mi nombre es Noemí García, pertenezco al Grupo San Juan y damos gracias a Dios porque nos tiene acá en esta noche después de tanta dificultad que hemos tenido para llegar. Gloria a Dios. Antes de entrar en el tema, yo les voy a pedir unos momentos para que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santísimo, gracias por apartarnos del bullicio, por escogernos, Señor, y darnos este momento para hablar de ti, para escuchar tu palabra que siempre trae frutos agradables. Aquí estamos tus hijos, Señor, dispuestos a ti. Toma nuestros pensamientos, nuestro hablar y prepara los corazones de mis hermanos que nos escuchan y que nos ven, para que en esos corazones llegue este mensaje de amor, de esperanza. Padre bueno, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Derrama tu Espíritu sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, a tomar este lugar, a tomar la radio que tú has escogido para llevar tu palabra. Y a ti, Mamita María, también te invocamos. Ven, Mamá, Reina del Cielo y Madre nuestra, y con tu manto divino envuélvenos. Envuelve todos los hogares que te vamos a escuchar. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre por siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Noemí. Esta noche de verdad me emociona mucho hablar de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Iniciamos nosotros una serie de programas para hablar de cada uno de los 10 mandamientos, lo cual es lo básico que nosotros como católicos debemos de conocer y de vivir. ¿Cuál es en realidad el objetivo de los mandamientos de Dios, Noemí? Bueno, Jairo, ya que en esta noche pues el Señor nos ha permitido traer este bonito tema, interesante, y para nosotros como cristianos católicos, como servidores, pues es un llamado que nos hace el Señor. Y el gran objetivo de los mandamientos es que los mandamientos Dios los creó, se los entregó a Moisés, ¿verdad? Y son una manifestación de su amor y de solicitud paterna para el hombre. En realidad son una receta de amor. Así es. Los mandamientos, muchos los hemos confundido. El hombre moderno los confunde como una lista de prohibiciones que Dios nos pone y que esos limitan nuestra libertad. Así es, Jairo. Y es todo lo contrario. Dios en realidad nos está diciendo: quiero que sean felices. Y la manera de ser felices es cumpliendo o viviendo esta receta de amor que yo tengo para ustedes. Ahora, ¿qué son en realidad los mandamientos, Noemí? ¿A qué se refieren los mandamientos? Pues los 10 mandamientos son recetas, como tú lo dijiste, Jairo. Son recetas que Dios nos ha dado para el bien de cada uno de nosotros, para encontrar esa verdadera felicidad aquí en la tierra, ¿verdad? Y sobre todo, poder nosotros tener esas recetas ya para irnos, ¿verdad?, a la casa de nuestro Padre Dios
cuando Él nos haga el llamado. Es esa preparación que nosotros tenemos acá y es algo precioso realmente. Son los cuidados que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Fíjate que la palabra mandamiento lo que nos está diciendo es que es un mandato. Y es un mandato que el Padre Yahvé nos da como un regalo allá en el Antiguo Testamento, como tú lo decías, en el Sinaí. Y si leemos la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 10, versículos del 12 al 13, dice: y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oye lo que dice la palabra, para que les vaya bien. No está diciendo para que sean esclavos, para que ustedes no sean libres, sino que la palabra de Yahvé dice para que les vaya bien. Así es, Jairo. Realmente, si nosotros comparamos los mandamientos, son como los semáforos que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestro camino, y que nos indica en qué momento hay que pasar, en qué momento hay que detenernos, ¿verdad? Y qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de evitar, porque en la medida en que nosotros hagamos cosas indebidas, ¿verdad? Y que no, pues, sin cumplir esos mandamientos, pues nosotros vamos a tener ese resultado, ¿verdad? Consecuencias. Esas consecuencias, ¿verdad? Ya sean buenas o malas, de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Fíjate que nuevamente en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice en Josué capítulo 7, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Dice el Señor: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste te ordena. Así, todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Noemí, ¿por qué nos complicamos nuestras vidas? ¿Por qué no practicamos lo que aquí está escrito? Dice el Padre que no tengamos miedo, porque Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Y nos ordena, fíjate, es un mandato. Dios no te pide: mira, si tú querés, podés cumplir esto cuando te sientas bien. No, se trata de un mandato del Padre. Y te dice para que te vaya bien en todo lo que hagas. Amén. No estás restringiendo, no solo para que te vaya bien en tu hogar, no, en todo lo que hagas. Amén. Quiere decir, Noemí, que un punto de partida para nosotros los cristianos, cuando fuimos a nuestro retiro de compromiso, conocimos a Cristo y se cayeron aquellos velos que teníamos. Los mandamientos es el principio para esta vida cristiana, y luego tenemos que ir creciendo y conociéndolos. Así es, Jairo. Los mandamientos, pues como tú lo has leído y tú lo has dicho también, son ese camino de felicidad, de paz, de armonía, de serenidad, de amor,
de esa honradez que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Y sobre todo, esta es la forma de demostrarle a Dios que de verdad lo amamos. Amén. ¿Verdad? Porque Amén. nosotros, en la medida que cumplimos los mandamientos, estamos siendo obedientes a Él, ¿verdad? Y Él se alegra. Se alegra al vernos de que nosotros estamos cumpliendo esos mandamientos y estamos siguiendo lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Y le demostramos que somos buenos, que queremos, que estamos buscando ser buenos y estamos buscando la santidad, ¿verdad? Amén. Fíjate que a veces me pregunto, bueno, ¿y es válido hablar de los 10 mandamientos? Que esto no fue instituido hace más de 3.500 años y son cosas que a los israelitas se les impusieron. ¿Será válido que hoy en día hablemos de esto, Noemí? Sí, Jairo, es válido. Realmente es algo precioso porque los mandamientos son de ayer, de hoy y de siempre. Amén. ¿Verdad? Y desde el momento en que el joven rico le preguntó a Jesús, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? ¿Y qué es lo que le responde Jesús, verdad? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. ¿Verdad? Entonces, es algo que viene, como tú lo dices, ¿verdad? Desde hace muchísimos años. Y todavía, pues nosotros debemos de continuar. Fíjate que en este mundo en el que vivimos tan distorsionado, en donde quieren cambiar el lenguaje y hacer parecer que el aborto, por ejemplo, que es algo abominable, lo disfrazan como una selección prenatal. Entonces, el mundo de hoy está tratando de disfrazar sí. Hechos o situaciones, y que los mandamientos que Dios ha puesto no cambian. Así es. Cuando hay un aborto, incumplimos el mandamiento de no matarás. Así es. Así le pongan cualquier nombre a ese hecho, ¿verdad? Una situación bien importante que debemos de considerar es que los mandamientos se cumplen todos. No es que, mire, voy a cumplir de los 10, voy a cumplir 8 y me voy a saltar 2. No, ¿verdad? Son todos los mandamientos. Ahora, y también, Jairo, es para todos. Es para todos. ¿Verdad? Es para todos allí, independientemente la raza, las edades, es para todos, ¿verdad? Cuando hablamos, Noemí, que los mandamientos son inmutables, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decirnos nuestra doctrina de que son inmutables? Cuando decimos que son inmutables, Jairo, es porque no cambian, ¿verdad? Dios los hizo. Los estableció. ¿Verdad? Dios los estableció. Y sabemos que Dios es perfecto, que Él no cambia, ¿verdad? Él no Amén. cambia nada, y lo que Él dice, pues así va a ser, ¿verdad? Gloria a Dios. Está interesante el tema, el tiempo realmente se nos va volando. Los invitamos a que no se vayan, pronto regresamos en su programa Liturgia Viva. Regresamos con nuestro programa Liturgia Viva. En esta noche estamos desarrollando el tema Introducción a los 10 mandamientos. Y acá veíamos una de las características de los mandamientos. Jairo, ¿por qué son absolutos los mandamientos? Fíjate que porque no le dan cabida a ningún relativismo. Hay teorías, corrientes de pensamiento sobre el relativismo, pero Dios es absoluto, por lo tanto sus mandatos son absolutos, no dan cabida a interpretaciones. Amén. Sino, eso es lo que estableció Dios
eso es lo que hay que cumplir. Así como decimos, otra de las características de los mandamientos es que son universales. Sí. ¿Ya? Sí. Es decir, cuando tú decías absolutos, perdón, solamente quizás no me queda muy claro. sí, Son absolutos porque decimos también lo que fue pecado y estuvo mal ayer, será pecado hoy, mañana y siempre, ¿verdad? es correcto. ¿Verdad? Es decir, el pecado es pecado en Sí. cualquier tiempo. Lo único de lo que sí podemos hablar, Noemí, es que si es un pecado grave o un pecado leve. Sí. Pero eso no es relativismo, sino que el pecado es pecado y no hay medias tintas. Como hoy en día, de lo que hablábamos en el bloque anterior, hay corrientes que te tratan de aplacar el pecado y Sí. decir, no, miren, eso es normal. Sí, de ¿verdad? disfrazarlo, ¿verdad? De disfrazarlo Sí. como esto de las uniones de hombre con hombre, mujer con mujer, Sí, ¿verdad? sí. Lo están haciendo ver como que es algo moderno, es algo normal. Así es. Y dice que los mandamientos son absolutos. También te preguntaba de que son universales. Sí, Jairo. Los mandamientos son universales también porque valen para todos los hombres, ¿verdad? Ningún hombre está exento de cumplirlos. Todos estamos llamados a cumplirlos, ¿verdad? Ujú. Cada uno de acuerdo a lo que su corazón le indique, ¿verdad? Aquí pues valen para el hombre de la ciudad, el hombre del campo, para niños, adultos, jóvenes, ancianos, etcétera, ¿verdad? Y para todos los países, ¿verdad? Por eso son universales. También, si tú puedes decirme, Jairo, explícame por qué son actuales los mandamientos. Como hablábamos, los mandamientos fueron dictados de la mano directa de Dios en el Sinaí. Si te acuerdas, en dos tablas de roca. Sin embargo, ¿y eso qué? Habrán pasado más de 3.500, Más de 3.500 años, ¿verdad? ¿verdad? Más. Sí. Y siguen actuales porque eso era para esa época, para la época de Jesús y para nuestra época. Para ayer, para hoy y para mañana. Eso tiene vigencia porque... ¿Y por qué tendrán vigencia siempre los mandamientos? Bueno, porque dijimos al principio que son recetas de amor. Y el amor permanece. Todo va a desaparecer, menos el amor. Así es. Y aquí yo te quería comentar sobre cómo la iglesia en su sabiduría agrupa los mandamientos. Fíjate que los primeros 3 mandamientos son 10, ¿verdad? Sí, 10 mandamientos. Imagínate este detalle de Dios. De los 10 mandamientos, 3 tienen que ver con el amor a Dios. Así es. Y los otros 7 tienen que ver con el amor a mi prójimo. ¿Ves cómo Dios nos sigue enseñando en todo a cómo debemos de comportarnos? Por eso decía a Josué, cumple la ley y te irá bien en todo. Y eso es lo que hoy, esta noche, el Señor nos está invitando a que cumplamos. Ese es el requisito. Nosotros queremos que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Pues entonces, aquí está el requisito. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento, ¿te acuerdas en San Mateo? Sí. Dice, y al prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús que estos 2 mandamientos encierran toda la ley y los profetas. Imagínate. Sí. Se trata del amor a Dios y al prójimo. Amén.
Ese es el mandamiento 1. El segundo mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Y el tercero es santificar las fiestas, es decir, rendirle culto a Dios. Esos primeros 3 se refieren al amor de la humanidad hacia Dios. Y luego vienen los otros 7. El cuarto es honrar a padre y madre. Es decir, y fíjate, Noemí, que este es el único mandamiento que tiene encerrado una promesa. Y dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Amén. Imagínate qué lindo. El quinto mandamiento es no matarás. El sexto es no cometerás actos impuros ni pensamientos impuros. El séptimo es no robar. El octavo, no dirás falso testimonio ni mentir. El noveno, no consentirás pensamientos impuros. Y el décimo, no codiciar los bienes ajenos. Imagínate si nosotros desde niños nos enseñaran esto, pero no a que nos lo aprendamos de memoria para la primera comunión. Sí. ¿Te acuerdas cuando diste la primera comunión? Sí. Teníamos que aprenderlo, ¿verdad? Y decirlo, porque de lo contrario no podíamos hacer la primera comunión, ¿verdad? Era un requisito. Era un requisito. Ahora lo que yo estoy diciendo, padres, y ese es el llamado para mí también como papá, y a ti, Noemí, es hagamos vida nosotros, los papás, estos mandamientos, para que nuestros hijos vean el testimonio y también quieran vivirlos. ¿Cierto? Sí. No solamente entonces se trata de conocer los mandamientos, sino que hay que vivirlos. Hay que vivirlo, ¿verdad? Y también ahí reconocer que ese es el amor de Dios para nosotros, ¿verdad? El que Él quiere que nos vayamos por ese buen camino y que no nos perdamos. Correcto. Y como hablamos hace un momento, Noemí, los 10 mandamientos son exigibles en amor para cumplirlos todos. Yo no puedo decir quiero ver, lo voy a cumplir todo, o le voy a dar mayor énfasis, por ejemplo, a honrar a padre y madre. Vean, lo voy a respetar y el respeto es un respeto como muy humano, y se olvidan, por ejemplo, de no robarás, Sí. o no matarás. Sí. No, los mandamientos son íntegros y debemos de cumplirlos de manera completa Así es, completo. y total. ¿Vean? Así es. Ahora, Noemí, ¿qué es lo que impedirá? ¿O qué es lo que por qué nos cuesta tanto cumplir estos mandamientos? Bueno, primero, Jairo, porque por culpa del pecado original, ¿verdad? Que nosotros tenemos, pues desde nuestro nacimiento, estamos inclinados al mal, a buscar lo más fácil, a lo placentero, a lo que el mundo nos ofrece, a las comodidades, ¿verdad? Okay. Y los mandamientos en realidad no nos llaman a hacer nada de esto, ¿verdad? No nos llaman a hacer lo malo, sino que nos llaman a hacer lo noble que hay en nosotros, lo bueno que hay en nosotros, ¿verdad? Y allí el superarnos, el subir esa montaña a la perfección, en buscar cada día la felicidad y acercarnos más a nuestro Padre Dios, pues es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Pero también tenemos que conocer o llevar en nuestro corazón, pues que
que los mandamientos nos marcan esa vereda por donde debemos ir, ¿verdad? Por donde debemos llegar a encontrar esa verdadera felicidad, llegar a esa realización personal de cada uno de nosotros. Y no es el camino ancho, ¿verdad? Es el camino angosto y que por momentos pues nosotros sentimos que qué difícil es caminar, ¿verdad? Los caminos de nuestro Señor, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, pues vamos ahí cuesta arriba, con las cargas muchas veces cansados del camino, ¿verdad? Como dice la alabanza, pero vale la pena. Vale la pena. Amén. Y es lo que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? En realidad solo aquellos cristianos que tenemos, porque eso es lo que buscamos, tener la capacidad de amar y la voluntad y darle el sí a Dios, sí, son los que podemos superar ese camino estrecho del que tú hablas. En realidad, pero fíjate que en la lectura de Josué nos dice Dios: no tengan miedo ni te desanimes. Escucha eso. Sí. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Esa promesa es la que tenemos que hacer vida en los momentos de fatiga, en los momentos que sentimos que vamos cuesta arriba. Sí. Hacer vida para poder decirle al enemigo: nosotros vamos en este caminar, porque es el caminar de la felicidad. Si te acuerdas, los primeros días o meses después de nuestra conversión, esas cosas más evidentes en nosotros se van quitando, se van eliminando esos grandes pecadotes que hacíamos, y el Señor va teniendo piedad y nos va moldeando, ¿sí? Así es. Lo que vamos haciendo es que nos vamos acercando a cumplir cada uno de estos mandamientos. Así es. Y yo te puedo decir que uno de los pecados que me costó quitarme fue el de la mentira. Lo doy como testimonio. Y esas benditas mentiras piadosas o innecesarias que no amerita mentirlas, y que vos por la costumbre la sacás, ¿verdad? Y el Señor ha venido sanando mi corazón con ese pecado de la mentira, porque mentira es mentira. Sí. Satanás, que Cristo lo venció en la cruz, es el príncipe de la mentira. Sea pequeña, sea grande la mentira. No, ahí es mentira. Sí. Sí. Bueno, nuevamente el tiempo se nos agotó. Queremos agradecerles por su escucha, por mirarnos, y les pedimos de manera atenta que no se muevan, no se vayan. Falta todavía algo rico en este tema. Regresamos en un momento a su programa Liturgia Viva. Regresamos con nuestro programa Liturgia Viva. Esta noche estamos desarrollando el tema Introducción a los 10 Mandamientos, y estamos viendo por qué nos cuestan los mandamientos, Jairo. ¿Sabías tú, Jairo, que cada mandamiento contrarresta esas tendencias desordenadas que todos llevamos dentro de nuestros corazones? Cada uno de ellos nos ayuda para que nosotros tratemos de enderezar nuestro camino, ¿verdad? ¿Cómo así? Por ejemplo, el primer mandamiento contrarresta ese deseo de curiosidad ante el futuro, ¿verdad? De poseer las cosas materiales, ese descanso, ese gozo que nosotros debemos de tener en nuestros corazones, lo va eliminando, ¿verdad? Oh, te entiendo. Y esto pues nos lleva a que nosotros muchas veces hay ideas vanas en
en las mentes y en los corazones, y es seguir otros dioses, ¿verdad? O sea, cuando decimos amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, lo que nos contrarresta este mandamiento son estas cosas que nos has mencionado. Así es. De andar buscando otros dioses, en el Dios dinero, en el Dios placer, en el Dios poder. Ok. Exacto, muchas veces queremos Amén. entrar a las adivinaciones, ¿verdad? A la magia, a buscar todas esas supersticiones. Y el primer mandamiento nos contrarresta esto, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, el segundo mandamiento viene a contrarrestar la tendencia que el hombre tiene a jurar sin necesidad. Dice el segundo mandamiento, no jurar el nombre de Dios en vano. Y yo me recuerdo de niño que en un Zulután eso de jurar era bien común en todos los niveles de edad, ¿verdad? Y se hacían la cruz y eran mentiras. Y decíamos, te lo juro por Dios. Ajá, eran mentiras. Entonces, en realidad, eso de andar jurando sin reflexionar, o que me tomo, oí esto, Sí. si yo me tomo a la ligera mis compromisos y las promesas con Dios, estoy faltando al segundo mandamiento. Sí. ¿Cómo así? Bueno, si yo le estoy sirviendo al Señor, yo subo a la montaña en febrero y le digo, te voy a servir en este ministerio, y allá a medio año digo, ay, me siento cansado, ya no quiero seguir. Ahí en ese momento yo estoy faltando Sí. Ya al segundo incumplimos. mandamiento. Ya Imagínate, incumplimos con ese mandamiento. imagínate. Sí. Muy bien. El tercer mandamiento contrarresta la tendencia a la pereza, a la desidia, la charla que tuvimos anoche en la asamblea, ¿verdad? A esa ingratitud con Dios, que muchas veces tendemos a olvidarnos de Él, ¿verdad? Que muchas veces lo cambiamos a Él por las cosas del mundo, Jairo. Fíjate que dice el tercer mandamiento que es santificar las fiestas. Dios, nuestro Padre, merece adoración y alabanza, merece culto. Así Y es. el culto se lo debemos de dar en el templo. Y como tú decís, el mandamiento viene a contrarrestar aquella comodidad. No, Sí. me voy a quedar viendo el partido a esta hora cómodo en mi sofá y me olvido de que yo debo de rendirle culto a mi Creador, a mi Señor, a mi Hacedor. Muy bien, Y dejamos de ir a misa, ¿verdad? Por quedarnos ahí cómodos. exacto. Cómodos en el sillón, viendo cualquier película, viendo el partido, como tú lo dices. O nos ¿verdad? vamos a la playa frescos Sí. y decimos, no, ya no llego a tiempo. Ya. Sí. El cuarto mandamiento, que dice honrar a padre y madre, viene a contrarrestar esa tendencia que tenemos a ser ingrato con nuestros progenitores. Así es. A olvidarnos que estos, mi papá, mi mamá, con todas sus limitaciones, con todos sus defectos, con todas sus debilidades, pero nos dieron vida para empezar. Así es. Nos cuidaron en los primeros días de nuestra vida cuando estábamos indefensos. Y esa ingratitud que tenemos muchos hijos, que nos olvidamos de nuestros padres ya mayores, porque estamos en una empresa, somos importantes, porque nos da pena. Este mandamiento nos está diciendo, cuidado, esa tendencia, esa ingratitud no es el camino correcto. Pero fíjate que el mandamiento va más allá. Sí. También habla del respeto que debemos de darles a las autoridades gubernamentales. Dice la palabra que las autoridades son impuestas por Dios y que debemos de guardarles respeto. En estos momentos que estamos viviendo nosotros de unas posibles elecciones, presidenciales, debemos de guardar como cristianos respeto a las personas. Así es. Eso nos pide el mandamiento. Así es, porque Dios mismo quien impone las autoridades, ¿verdad? El quinto mandamiento, Jairo,
contrarresta la tendencia al odio, a la envidia, a la malquerencia, a la crítica, el egoísmo, ese deseo de pasar peleando, la violencia, la venganza, ¿verdad? Okay. Fíjate que este me ha llamado la atención, Noemí, porque el 5.º mandamiento es: no matarás. Entonces yo creí que no matarás es cuando se le quita la vida físicamente a una persona, sí, y que sí, hasta ahí nomás. Pero no, me estás diciendo que yo puedo matar a una persona con mi rencor, con el odio. La puedo matar con mis desprecios. Así es. Con mis indiferencias. Sí. Con palabras hirientes. Así es, Jairo. Puedo matarla con mi constante crítica y calumnia, con el egoísmo hacia esa persona. Mira qué interesante. Así es. Y el 6.º mandamiento contrarresta la tendencia a disfrutar de la sexualidad sin norma, ¿verdad? Aquí, Jairo, sabemos nosotros que bajo este mandamiento debemos de guiarnos, ¿verdad? Sí. La finalidad para la que Dios destinó el sexo, debemos de conocerla. Es algo divino, ¿verdad? Es algo divino, ¿verdad? Para que todos sabemos para qué Dios creó el sexo, ¿verdad? Dice que es un don que Dios ha dado a los esposos. Así es. Para que puedan ofrecerse amor y traer hijos a este mundo. Así es. Y dice el 6.º mandamiento: no cometerás actos impuros. Es decir, la lujuria, el adulterio, la fornicación son los pecados que están en contra de este mandamiento y que nos dicen: cuidado, la sexualidad es un regalo de Dios para la humanidad, pero dentro del matrimonio. Así es. Y ahí también se habla de un matrimonio maduro, ¿verdad? En donde exista esa fidelidad, amén, estabilidad, ¿verdad? Ese amor que Dios nos da a vivir en pareja, ¿verdad? Amén. Qué hermoso es cuando oímos a una pareja que cumplió 25, 40, 50 años de matrimonio y que están bien. Están bien, gloria a Dios. El 7.º mandamiento contrarresta la tendencia a quedarnos con lo que no es nuestro. Es decir, a buscar lo que es de otros. El mandamiento es: no robarás. Así es. Y también tiene que ver con tomarnos la justicia por nuestra mano. Imagínate, sí, alguien hizo algo a la familia o a uno y dice: aquí las autoridades no hacen nada, entonces lo voy a hacer yo por mi mano. Eso es: no matarás. Así es. No robarás. No robarás. Perdón. Y también aquí, Jairo, ese respeto, ¿verdad? De esa propiedad privada, ¿verdad? Respetarnos los unos a los otros, ¿verdad? En ese sentido es bien importante. Gloria a Dios. Y también el mandamiento debe de contrarrestarnos el no robarás. También hablamos del tiempo, el tiempo en nuestro trabajo, el tiempo a nuestra esposa, a nuestros cónyuges, el tiempo a nuestros hijos, el tiempo que le corresponde a Dios. Amén. A todo eso nos lleva el mandamiento. Sí. El 8.º mandamiento viene a contrarrestar esa tendencia que yo te ponía como testimonio, esa tendencia muy humana a mentir. Y a mentir, y es algo, Noemí, no sé si alguna vez te ha pasado, pero yo lo comprobé muchas veces, que una mentira te lleva a otra, y a otra, y a otra, y se hace una maraña de mentiras, que llega un momento en que no sabes por dónde inició la cosa. Y no se haya cómo salir de ahí, Jairo. ¿Verdad? Sí. Ya sea que lo hagas de manera consciente o inconsciente. inconsciente. Sí.
Esta tendencia a curiosear secretos, a querer saber la vida de los demás. ¿Verdad? A prejuiciar, ¿verdad? Exacto. Esas cosas te las contrarresta el octavo mandamiento, sí. Que es no mentir. No mentir, ¿verdad? El noveno mandamiento, contrarresta la tendencia a pensar cosas impuras, a hacer castillos en el aire, ¿verdad? Con estas cosas, a mirar y desear la mujer, dice, o el varón que no te pertenece, ¿verdad? Y todo comienza, Noemí, por eso dice este mandamiento, no consentir pensamientos. ¿Te acuerdas que el otro era no cometerás actos impuros? Sí. Dice no consentir pensamientos impuros. Sí. Es decir, el pecado no solamente está en el acto, sino que también en el pensamiento. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes habrán oído sobre el adulterio, sí, sobre la infidelidad, y Jesús le dijo, en verdad les digo que aquel que mira a una mujer como a los pensamientos ya cometió adulterio. Sí. Entonces este mandamiento, el noveno, viene a contrarrestar esa tendencia a que por nosotros, por los ojos, entró una imagen, luego se fue al pensamiento y en el pensamiento lo consentimos y eso va al corazón. Sí, así es, Jairo. Y el 10º mandamiento contrarresta la tendencia a la avaricia, no desear los bienes ajenos. Así es. Así es, aquí es los apegos a las cosas terrenas, ¿verdad? La envidia por las cosas de los demás. Muchas veces vemos que el vecino compró carro nuevo, ¿verdad? Y a nosotros pues ya nos entra esa envidia, ¿verdad? Correcto. De que queremos algo nuevo también, ¿verdad? Pero también, Jairo, es tan importante conocer, aunque sea así un poquito, los frutos, ¿verdad? Que se experimentan al cumplir los mandamientos, ¿verdad? Te hacen libre, Noemí. Así es, nos hacen libre. Nos hacen libre y nos liberan de tantas ataduras que nosotros muchas veces llevamos, ¿verdad? Esclavitudes, esos pecados que muchas veces nos cuesta dejar. Te limpian el corazón de todas esas suciedades que hemos arrastrado por años, ¿verdad? Así es, así es. Nos permiten también darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Y a los demás lo que es de ellos, ¿verdad? Así como se dice en la palabra, dar al César lo que es del César, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Y yo lo que he experimentado con esto, en este caminar, que poco a poco vamos, ¿verdad? Y le pedimos al Señor es paz. Esa paz que el mundo no entiende, dice la palabra, y que el Señor nos regala en medio de las dificultades. Queremos invitarlos, amados hermanos, a que vayamos a estudiar en el Catecismo de la Iglesia. Noemí, ¿en qué numerales podemos encontrar sobre los mandamientos? Sí, algo interesante en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su tercera parte, nos habla de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y acá en el numeral del 2052 al 2557, nosotros podemos encontrar, y por eso te hacemos la invitación a ti, que nos escuchas, tú que nos estás disfrutando de este programa, de este tema que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Yo quiero decirte, Noemí, que hagamos un ejercicio. Vayamos a confesarnos, pero hagamos una confesión a la luz de los mandamientos.